¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Ricardo y José, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Ricardo y José? Un gusto estar en el programa, como siempre. Bueno, ¿cómo se define esto? Bueno, creo que en las próximas horas, en los próximos días, ya vamos a tener una definición. Creo que Biden se encamina a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. En los estados clave que se están definiendo por estas horas, como Wisconsin, Michigan y Pensilvania, todo indica que habría una ventaja de Biden, una ventaja muy ajustada de quizás 1 o 2 puntos, no mucho más que eso, pero hay que recordar que el sistema del colegio electoral en los Estados Unidos, con ganar por un solo punto o inclusive por una centésima un estado, te llevas todos los electores. Es probable que en estos estados termine triunfando Biden. Lo que uno ve ahora a Trump es alguien que parece que ya se le está viendo venir a la derrota, por eso lo único que está haciendo es intentando sembrar dudas sobre el resultado electoral, sembrar la idea del fraude, para que Biden sea un presidente débil desde el vamos y considerado ilegítimo por un sector importante del país, prácticamente por la mitad, que es el que acompañó a Trump en estas elecciones. Vamos a ver cómo siguen las próximas horas, pero creo que vamos a tener definiciones muy pronto. Respecto de lo que uno ha visto también por estos tiempos, la preelectoral y lo mismo electoral, el mismo hecho electoral, ¿se ha como latinoamericanizado, digamos, la elección en Estados Unidos? Cosas que no se veía o hemos visto mucho en países muy de Sudamérica. Bueno, es una elección que nunca, realmente en la historia reciente de los Estados Unidos nunca se ha visto cómo una elección se enrarece tanto el clima. La última vez que sucedió esto fue en el año 2000, cuando fue la presidencial entre George Bush y Al Gore, que finalmente se terminó definiendo en la Corte Suprema, sobre todo por los votos de Florida, donde demoró varias semanas, incluso un par de meses, si mal no recuerdo, y finalmente terminó dando por ganadora a George Bush, a pesar de que había perdido el voto popular. Esta elección es inclusive aún más polémica, inclusive aún más extraña, sobre todo Sí. por ¿Se las dudas interrumpió, me que parece? Se ha está interrumpido. sembrando Sí, la creo gente que de la sí, Casa Blanca, creo quien que se debería interrumpió. garantizar la A ver transparencia si. del A ver, proceso, que es Gonzalo, perdón, Gonzalo, se interrumpió en lo último que estabas diciendo, que esto no ocurría sí. desde el año 2000 con la elección de Bush De y Al Bus y Gore. Gore. Y ahí, De Bus y Gore. ahí se cortó. Si podés retomarlo. Ah, bien, decía que esta elección, el único parangón que podemos encontrar de una elección de estas características, con un clima tan enrarecido, tan polémico, posteriormente al recuento de votos, es la elección entre George Bush y Al Gore en el año 2000, que finalmente había terminado dando ganador a Bush, solo que esta ocasión es inclusive más polémico, inclusive más discutido, porque quien está al frente de la Casa Blanca, que es quien debería garantizar la transparencia del proceso electoral, no lo está haciendo, está sembrando dudas sobre los resultados. Cuando los votos se le empiezan a dar vuelta en el escrutinio, denuncia que puede haber fraude, denuncia que va a ir a la Corte Suprema a reclamar. Creo que en ese sentido estamos claramente ante la elección más polémica en los Estados Unidos de las últimas décadas. Va en consonancia un poco también con lo que venía siendo la campaña, una campaña con dichos muy altisonantes, muy despectivos de ambos candidatos entre sí. Va también en consonancia con lo que fueron estos 4 años de presidencia de Donald Trump, que fueron realmente muy caóticos. No podía ser de otra manera que las últimas semanas o que los últimos días de Trump en el poder sean iguales. Ahora, Gonzalo, hay un dato significativo. Vos mencionaste el tema de Bush y Gore, que terminó decidiendo la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, y es allí donde precisamente está apuntando en este momento Donald Trump. Es decir, tratar de llevar de alguna manera a la Corte Suprema de Justicia la posibilidad de que sea ella la que decida ante una elección muy cerrada y con posibilidades de recuento de votos que ya está pidiendo, por ejemplo, Donald Trump en Wisconsin. Así es, lo que Trump está tratando de conseguir es que se impugnen por lo menos un porcentaje importante de los votos que llegaron por correo. Hay que recordar que 95 millones de estadounidenses votaron antes de las elecciones, antes de la jornada electoral de ayer. Trump dice que todos los votos que se cuenten con posterioridad a la noche de la jornada no deberían tener validez. Este es el reclamo que va a Claro. llevar la Corte Suprema. Se supone que todos estos votos, que en su gran mayoría beneficiarían a los demócratas, ya que los demócratas en su gran mayoría emitieron muchos el voto por correo,
Hay que ver si la Corte Suprema en este caso le da la razón a Donald Trump, porque históricamente los votos por correo en las elecciones estadounidenses contaron como votos válidos, con la salvedad de que esta es la primera vez que tanta gente vota de esta manera y por eso se ha retrasado tanto el recuento. Gonzalo, ¿ha habido sorpresa en algunos estados que se consideraban de uno o de otro? ¿Han cambiado de mano? Sí, ha habido sorpresa en algunos estados, por ejemplo el caso de Arizona, que es un estado que desde 1966 a la fecha había votado una sola vez demócrata y ganó Joe Biden el estado. Si bien ahora Trump también lo está discutiendo y lo quiere impugnar, todo indicaría que Biden lo ganó. Es el estado natal de John McCain, el senador, histórico senador republicano, a quien Trump, perdón, se había referido de manera despectiva en los últimos años de su vida. La viuda de McCain hizo campaña abiertamente por Biden, contrario a su tradición republicana. Esto parece que ha dado resultados y este estado ha pasado de mano, por ejemplo. Después tenemos otros casos donde se esperaba que hubiera quizás alguna sorpresa y finalmente no la hubo. Florida y Texas, debido a su composición latina, se esperaba que pudieran votar a favor de Biden, pero finalmente terminaron definiendo a favor de Trump de manera muy clara. Es interesante el tema del voto latino porque por primera vez en la historia de los Estados Unidos los latinos votaron más, que el porcentaje de voto latino representó más que el porcentaje de voto afroamericano, un 13% del padrón total fueron latinos y en su mayoría se volcaron en favor de Trump. Ahora, ¿cómo queda la política, digamos, en Estados Unidos, de la política exterior y la relacionada con Latinoamérica, en el caso de que Biden sea el presidente y pues, tenga que recomponer de alguna manera las relaciones internacionales, las relaciones latinoamericanas, ya que Trump tenía particularmente un sentido definido en este aspecto? Bueno, creo que hay que esperar, en caso de que efectivamente Biden sea electo presidente, hay que esperar qué sector del Partido Demócrata, que hoy se asemeja más a lo que para nosotros es un gran frente, que a lo que fue históricamente el Partido Demócrata, no es un movimiento político monolítico, hay muchos sectores hoy representados dentro del partido. Tenemos por un lado lo que es el ala más izquierda, si se quiere, de Bernie Sanders, de Alexandria Ocasio-Cortez. Por otro lado, un ala más centrista, que es la de la vicepresidenta Kamala Harris, y el ala más establishment tradicional, que es la del propio Biden, que hoy está conteniendo a todos los sectores. Creo que hay que ver primero cuál de todos estos sectores es que se termina haciendo cargo de las relaciones exteriores, de la política exterior, en caso de ser electo presidente. Creo que por lo pronto, por los primeros meses y te diría los primeros años, va a tener que solucionar y concentrarse primero en una situación muy compleja que deja la administración Trump, un país profundamente dividido, más de 230.000 muertos por la pandemia, una situación sanitaria ya superada, ya superó el desastre, la catástrofe sanitaria. Va a tener que concentrarse primero en intentar, él dice, sanar el país, sanar los Estados Unidos, tratar de terminar un poco con la división, con la polarización. Es una tarea muy compleja que parece prácticamente imposible de lograr. Creo que primero se va a concentrar en eso y las relaciones exteriores y sobre todo con Latinoamérica las va a dejar de lado en un principio. Hoy Latinoamérica sobre todo representa una pieza más en lo que es la disputa comercial entre China y los Estados Unidos por el control comercial de los mercados de los países periféricos, de los mercados de los países en vía de desarrollo. Creo que va a seguir siendo así por un tiempo más.